Buen día, ingeniero. El día de hoy yo explicaré las dos series del examen, las cuales hay que hacer una explicación de cómo funciona, qué hace el diagrama o qué hace el circuito en este caso. A lo cual comenzaré. Este es el circuito número uno, que lo que este hace al presionar el botón es generar un zumbido o un pitido con el buzzer. Y esto pasa porque cuando el switch está abierto, la corriente atraviesa el transistor. Cuando la corriente atraviesa el transistor, llega hasta el relé. Y el relé lo que hace es activarse hacia la bocina. Esto pasa porque la corriente, por ejemplo, ahorita que el switch está cerrado, la corriente lo que hará es circular libremente. Pues esta siempre busca el camino con menos oposición, los caminos más fáciles. Una vez esto se abre, lo que hace la corriente es atravesar el transistor, subir, alimentar el relay, que en este caso es un relay de 6 voltios. Y como puede ver, este switcha. Y al hacer eso, lo que pasa o lo que genera es ese zumbido o pitido que escuchamos, ya que llega voltaje a nuestro buzzer. Esa es la función que tiene este pequeño diagrama. El relé y el diodo están aquí y reciben el voltaje. Aquí solo reciben una dirección y llega hasta la bocina cuando se es alimentada. Entonces, esto es lo que genera ese pitido o ese zumbido que nosotros podemos escuchar. Esa sería básicamente la explicación del primer diagrama. Aquí inclusive se le podría aumentar hasta 9 voltios y no tendría ningún cambio a la integridad del diagrama o del circuito. Porque lo que tienen estos circuitos es que tienen un alcance de voltaje un poco alto. Puede variar dependiendo también del relay, de qué tipo de relay tengamos o cuánto sea el voltaje que está prediseñado para resistir. Los diodos casi siempre aguantan una considerable cantidad de voltaje y la resistencia nos protege el transistor. El buzzer igual, depende qué cantidad de voltaje esté hecha para aguantar. Los buzzers también pueden estar entre escalas altas de voltaje, depende de la necesidad que uno tenga con estos y el cual uno compre. Como esto es una simulación, los valores son genéricos. Entonces, eso sería todo por el primer diagrama. No puede ver, es una explicación un poco simple porque no es algo muy complejo en sí. Y pasaré al segundo. El segundo también es un diagrama que en sí es un poco simple. Pasaré a la demostración. Nos piden explicar qué pasa cuando se oprime el switch 1 y cuando se oprime el switch 2. En este caso son switch de tipo push, como puede ver, el mismo nombre dice push. ¿Y a esto a qué se refiere? Esto se refiere a que cuando uno da clic, el switch no se queda siempre abierto o siempre cerrado, sino que solo lo hace momentáneamente, como puede ver. Pasa esto. Y por el otro lado, si le doy clic al número 2 pasa esto. Y esto se debe a que cuando la corriente deja salir por el switch 2, o sea, cuando presionamos el switch 2, la corriente atraviesa el diodo y alimenta los dos LEDs. De manera normal, como que si no pasara nada, como que si no tuviéramos este switch. Pero cuando le damos clic al switch 1, solo alimentará uno porque el diodo evita el paso de la corriente en dirección contraria. O sea, solo permite que la corriente atraviese desde el ánodo hasta el cátodo. Si yo invierto esto, pasará esto, pero ya no me permitirá el paso de la corriente. Entonces, ese es el pequeño detalle que tiene este circuito. Que esto lo que busca explicarnos es que los diodos solo dejan pasar la corriente en una dirección. Y cuando la electricidad intenta retornar a través del diodo, o intenta pasar a través del diodo en este sentido, pues este lo evita y lo corta. Se podría decir que el diodo está como una protección aquí. Y esta es una de las utilidades que muchas personas han hecho para los diodos. Ponerlos como protección. Y permitir el paso de la corriente en una sola dirección. Este sería el diagrama número 2.
Como también es posible aquí, podemos subir valor hasta 9 voltios. Y aquí ya se quemaría. Y esto pasa porque los valores de resistencias no están bien puestos. Tendría que estar la resistencia aquí arriba y cambiar todo eso. Pues por eso es que aquí sí ya afecta los valores de voltaje que nosotros le demos. Normalmente una resistencia de 120 podría, de 220 podría funcionar normal para encender la LED, pero aquí se ocupa de esta manera. Como puede haber, una cosa que nos ayuda mucho con los simuladores es que el hecho de que marque las líneas rojas los puntos rojos quiere decir que está haciendo una línea cargada. Aquí marca que está llegando voltaje, que está llegando niveles altos de voltaje para el circuito. Esta sería la explicación de la serie 2 del examen, el cual consiste de estos dos diagramas o estos dos circuitos. Eso sería todo por mi parte. Saludos, adiós.